Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. El rechazo hacia las personas migrantes y retornadas crece en varios países de la región. Según el Informe Mundial sobre Migración del 2024, la xenofobia se manifiesta en discursos mediáticos, políticas restrictivas y actitudes sociales que criminalizan la movilidad. En Centroamérica, esta hostilidad muchas veces se dirige hacia mujeres y personas con identidades diversas. Este episodio invita a reflexionar sobre cómo la xenofobia reproduce exclusión y cómo se contrarresta con narrativas basadas en empatía y derechos humanos. Hoy nos acompaña Gary Estrada, consultor en derechos humanos en temas migratorios y derecho penal en Centroamérica y México. Te damos la bienvenida nuevamente, Gary. Gracias por acompañarnos en este que es de los últimos episodios de esta serie y queremos hablar este gran tema que es la xenofobia. ¿Qué factores crees que alimentan a la xenofobia en nuestras sociedades? Hola Linda, qué gusto estar contigo otra vez y también con tu audiencia. Bueno, creo que los factores que alimentan la xenofobia creo que son muy claros y muy establecidos a nivel regional. Parto no desde una especialización en discriminación y racismo, sino un poco de la práctica que he vivido. En ese sentido, el miedo a lo desconocido, a la percepción de competencia de recursos limitados, particularmente en zonas de alta densidad migratoria, pero que además hay una alta densidad de pobreza. Creo que eso es muy importante. Siempre hay esta lucha de le dan los trabajos a este o tal y no a mí, ¿verdad? Cuando hay una necesidad como tal. Creo que eso es importante. Particularmente hay muchos mitos y estereotipos negativos que se difunden por medios y por la sociedad. Y aquí es importante también hablar un poco del rol que replican los medios de comunicación, especialmente aquellos con líneas editoriales muy conservadoras, que parten de un discurso nacionalista falaz. Creo que también la xenofobia va creciendo a partir de un excesivo nacionalismo que no deja ver a la lógica más humana de todas y todos. Esto es muy importante, cómo los seres humanos somos, sobre todo, seres sociables, que a partir de los nacionalismos impuestos se nos van perdiendo estas lógicas más de contacto y de tacto. Creo que en Centroamérica sí hay un nivel de solidaridad importante hacia la población migrante. No obstante, también frente a una necesidad o una alta necesidad de sobrevivencia en los contextos, estos discursos xenofóbicos tienen más asidero. ¿Puedes comentarnos de qué forma se manifiesta esta discriminación hacia las personas, por ejemplo, al momento de retornar y que se les discrimina en espacios públicos o laborales? Bueno, creo que la discriminación hacia los retornados no parte tanto de la xenofobia, sino parte también incluso de la vergüenza, porque son retornados locales, ¿verdad? No son personas que vienen de otro país o de otras características fenotípicas que podrían generar parte del discurso xenofóbico. Esto es muy importante porque las personas retornadas vienen con mucha vergüenza, no lograron el éxito esperado en un proceso migratorio. Creo que hay una película muy bella que lo retrata magníficamente que se llama Rosa. Es una película guatemalteca del director Andrés Rodríguez que vale muchísimo la pena ver, que puede retratar uno de los factores que menciono, es precisamente esta vergüenza, este miedo, estos silencios que ocurren. Y también de la expectativa y la burla que se puede llegar a tener. Entonces no creo que es tanto una discriminación xenofóbica hacia los retornados. Creo que sí puede haber una manifestación xenofóbica hacia personas en tránsito y particularmente aquellas personas en tránsito que por situaciones económicas no pueden seguir su ruta. A estas personas son altamente discriminadas, son las personas que terminan en procesos de mendicidad, ¿verdad? Y que también generan parte del paisaje cultural de la localidad. Esto lo podemos ver en distintos lugares, en el oriente y en el sur-occidente del país. Y esto creo que también parte porque son lugares donde hay alta necesidad. Y lo que te mencionaba con anterioridad, lugares con una alta necesidad
de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de información también y de capacidades y de acceso a derechos. Cuando hay más personas que ocupan el espacio, pues pueden generarse estos mitos, ¿no? Esta persona viene a quitarme a mí lo que yo necesito. Y que eso parte también de un excesivo nacionalismo, pero sobre todo de una excesiva necesidad. En otro episodio exploramos con periodistas estas narrativas que pueden convertirse en discursos en contra de las personas migrantes o incluso rozando la xenofobia. ¿Qué rol crees que juegan los medios de comunicación en la reproducción o el combate de estos discursos? Yo no he visto mucho rol de combate. Para serte honesto, más puedo dar ejemplos de roles de reproducción. Los noticieros de los medios hegemónicos tradicionales, los que vemos siempre, escuchamos siempre, tanto en la radio o en la televisión o incluso en las redes sociales, tienen una muy buena captación de público porque son medios conocidos y demás, pues siempre presentan como un ejemplo: haitiano está de mendigo desde hace 3 semanas en el lugar. Posicionamiento narrativo, ¿verdad? Y el discurso que se tiene es precisamente que esta persona es un mendigo. ¿Y qué se piensa sobre un mendigo que llega a ocupar un espacio, que ni siquiera habla el idioma? Eso puede generar un proceso, ¿no? Se presenta mal. Es una persona que está en necesidad, que se le podría llegar a atender y podría incluso apoyar para garantizar el derecho a migrar que establece el Código de Migración en el contexto guatemalteco, por ejemplo. Creo que el rol es muy alto, ¿no? La representación que tienen los medios dentro del discurso nacional, local o del espacio público es muy alto. Y por lo tanto debe haber muchísima responsabilidad. Creo que no hay un seguimiento constante de veeduría sobre las narrativas que incrustan los medios de comunicación en estos roles. Aquí tal vez la Comisión Nacional de Racismo o las comisiones nacionales de racismo en los países podrían tener también una labor mucho más fuerte, que podrían analizar estos discursos, sobre todo porque están construyendo identidad y construyendo conocimiento. Y precisamente en una sociedad donde hay una falta de acceso a la información y, como hemos hablado, una falta de acceso a la educación, los medios de comunicación cumplen ese rol. Y cuando están cumpliendo ese rol, si no se hace bajo un control estricto de los discursos y las narrativas que están imponiendo en la sociedad, pues podría generar, al contrario, un proceso de réplica que a veces va muy en sintonía con los intereses económicos de los medios. Para terminar, quisiéramos preguntarte cómo crees que se puede construir una cultura de acogida hacia las personas migrantes. Bueno, creo que al final es un principio de humanismo, ¿verdad? El migrar es un derecho porque es una realidad histórica en el mundo. Muchos ancestros de todas las personas han tenido un proceso migratorio. No reconocerlo sería inocente, sería ignorante y sería sobre todo muy triste, porque parte de la diversidad y la riqueza humana nace precisamente de la movilidad que se da entre las personas. El negar ese derecho es también negar la realidad humana. Creo que para poder prevenir procesos xenofóbicos y para poder generar procesos más reflexivos al efecto, parte de atención no solo de la naturaleza y de la calidez que los seres humanos podemos llegar a tener en todas condiciones, contextos y también localidades, pero también parte sobre el podernos reconocer. Si bien no fuimos nosotros, pudieron ser nuestros antepasados o pudieran ser incluso nuestros hijos. Y esto también genera esta relación de todos podríamos estar en esa situación. ¿Por qué no brindar una mano amiga a quien está necesitado o necesitada? Muchas gracias, Gary, por acompañarnos hoy. Recordemos que la xenofobia niega nuestra historia común como pueblos de movilidad. Elegir la hospitalidad sobre el miedo es afirmar nuestra humanidad compartida. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con alguien que le interese este tema. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.